Bien, señores amigos de la revista Por Aquí por Coral, ya estamos debidamente informados acerca de la muerte del exnuncio de su santidad en República Dominicana. Falleció esta madrugada en Roma a consecuencia de causas desconocidas por las que se está haciendo autopsia. Ese caso está cerrado y creo que ya Nuria, si irá a Roma, será en búsqueda de la autopsia. Ahora hay que ver, doctor, ahora vamos a ver ¿dónde van a enterrar a ese hombre? Si va a ir a la cripta junto con San Pedro. No, él no va a esa cripta, lo que va a ir es a otra instancia, a la Suprema Corte de allá arriba, Sí, a ver ya. a dónde lo van a mandar. Será, De todas en vez de formas, canonizado, será canonizado. tenemos un problema ahora mayor y es que parece ser que Erika tomó otra dimensión. Bajó bastante al sur y tenemos un fenómeno que ha producido lo siguiente. Una alarma roja en toda la isla. Tenemos el ministro de Educación acaba de suspender toda la docencia a nivel nacional, tanto pública como privada. Está suspendida la docencia. ¿Qué cosa? No, eso mismo, lo avisaron a través de la cuenta de Twitter hace un momentito de que se suspendió toda la docencia en todo el país por los cambios que ha tenido la tormenta precisamente. También el Ministerio de Obras Públicas ha movilizado equipo hacia las zonas donde se supone que podría hacer más daño por experiencia el fenómeno. Y el ingeniero José Israel Cuello nos dice que uno de los efectos positivos será el llenar las presas, ¿verdad, José? Por lo menos reponerla a su nivel mejor, ya que porque está en el peor nivel posible. Estaba pensándose en principio que el fenómeno iba a pasar al norte de la septentrional. Ahora resulta que tiene más o menos el mismo curso de la central. De George, de la central, desde el este hasta Manzanillo. Y eso llena las presas en la vertiente sur y en la vertiente norte. Exacto. Si pasa por la cordillera central, que es que nacen los dos ríos, los ríos de los dos laterales, pues vamos a tener por lo menos ojalá reserva para un ratico más. Sí, tenemos que vivir al día, ¿verdad? Sí. No, y hemos visto también como en algunos casos se habla, hace mucho que no se oye hablar de los suelos saturados de agua. Eso tiene que ver con... Para eso se necesitaría una tormenta Federico de 10 días de agua dura. Sí, porque estaban dando ahí de que después de la sequía que hubo, eso no se repone con un aguacero. No. A veces hasta años. Tiene que ser un agua 4 por lo menos. ¿Verdad? Agua 0, agua 2, agua 3, sí. Agua 0. Bien, señores, dijimos que Obras Públicas nos ha anunciado que lo que ha dicho el señor Pepín hace un rato en un pequeño segmento, eso se pondrá en práctica y que Obras Públicas, tanto en equipo de ellos como arrendado, pues se movilizarán hacia las zonas más vulnerables. No sabemos cuáles son, pero ojalá no cause demasiados daños a las obras que ya se han hecho. Bien, señores, tenemos un invitado, José Israel. Yo creo que el señor Fran Liz, que estuvo la semana pasada aquí, nosotros le pedimos, produjo tanta reacción la participación de Fran, pero no podemos dejar de decir que también produjo muchas interrogantes. Es decir, son de esas participaciones que independientemente de lo que aclara, dejó muchas interrogantes en el público. Vamos a darle la bienvenida a Fran, abogado y especialista en análisis financiero, de que nos cuente sobre algunas cosas. Bienvenido, Fran. Buenos días, Lito. Gracias por estar aquí una vez más. Bien, hubo una percepción de que se habló de devaluación aquí. Sin embargo, yo creo que usted se estaba refiriendo al dólar aumentando a nivel mundial. Si el dólar sigue aumentando, ¿no afectará eso la economía de Estados Unidos, ya que este perdería su capacidad de competitiva? Sí, es interesante que la respuesta es que sí la perdería. Sin embargo, debo de aclarar que a través de la historia, los momentos más importantes para la economía americana han sido cuando el dólar aumenta, que es una contradicción.
pero que debemos de explicar el por qué. Debemos de explicar que una de las razones por las que eso ocurre es, primero, eso es lo que yo le llamo el dólar volver a casa. Recuérdate, el dólar es la moneda donde se hacen todas las transacciones del mundo y es la base de la mayoría de las monedas más importantes del mundo, ¿no? Las monedas fuertes están basadas en dólar, no basadas en oro como era anteriormente. Por lo tanto, un aumento en el dólar pues significa que el dólar se fue de otros países y comienza a regresar. Eso es hasta cierto punto una cosa buena, ¿no? Porque entonces los Estados Unidos tienen mucho más dólar que va a invertir entonces ahora. Y históricamente, y esa es la razón por la que es bueno que para la economía americana, y es que cuando el dólar regresa a casa, lo que hace es que los países avanzados, entonces ellos comienzan a tener mucho más dinero, y ese influjo de dinero es utilizado sobre todo por los Estados Unidos para crear nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, y podemos ir bien lejos, pero comencemos con los momentos históricos, dos momentos históricos bien importantes, solamente dos. Los años 20, ustedes saben que Europa en los años 20 había muchísimo dinero, entonces el dinero en Europa comienza a entrar en grandes crisis, ¿no? Entonces cuando Europa comienza a entrar en grandes crisis, el dinero comienza a salir rápidamente de Europa y a posicionarse en los Estados Unidos, sobre todo alrededor del 28-29, que ya se veía la crisis europea venir. No, como dije antes, no fue una crisis en Estados Unidos, sino una crisis europea, que los grandes banqueros del mundo crearon la crisis en los Estados Unidos. Entonces crean esa crisis en los Estados Unidos porque le conviene. Recuérdate, José Israel, que una vez hay una crisis, significa que los pobres se van a hacer más pobres y los ricos se van a hacer más ricos, ¿no? Eso es lo que históricamente ha ocurrido, y la clase media pues es la que más sufre, ¿no? Porque es lo que está en el medio del sándwich, ¿no? Entonces la clase media pues tiende a desaparecer en muchísimos países. Por ejemplo, yo creo que con esta crisis que viene, cientos de millones de personas pues entrarán en la pobreza. Personas que eran clase media antes, hoy se convertirán en personas que realmente entran en la pobreza. Una cosa que es una cosa sumamente penoso para el mundo. Y hay opciones estructuradas para esos fines, porque hay una empresa norteamericana que está teniendo mucho éxito, que convierte clase media en choferes de carro. La que permite alquilar el carro por teléfono. Sí. Entonces, toda la clase media del mundo que tiene carro y algunas horas libres. Uber se llama. Sí, ya es una tendencia hacia la proletarización o empobrecimiento masivo de la clase media. O una respuesta a lo que está por venir. Una localización de un nicho. Exacto. Para lo que viene. Exacto, para lo que viene. Ahora, profesor Liz, usted es estratega de mercados capitales globales. Porque normalmente yo no hablo de economía local. Sí. Yo ando viendo dónde está el flujo de dinero alrededor del mundo. Sí. Recuérdate. Pero nos puede esclarecer muchas cosas por esa experiencia. Oh, sí, seguro. Estados Unidos ha estado enfrentando su crisis de estancamiento con emisiones monetarias brutales del orden de 65 mil millones de dólares mensuales. Sí. Sin embargo, eso contribuye a la apreciación de su moneda. Si aquí hubiésemos hecho la mitad de eso, la mitad no, la décima parte, la centésima parte de eso, emisiones continuas de moneda sin contenerla, la moneda dominicana se hubiese despreciado enormemente. Sin embargo, la moneda norteamericana hoy sigue siendo la moneda más fuerte del mundo. Aclaremos eso entonces. ¿Cómo puede aclararse eso para el entendimiento de las personas? Mira, el dinero tiene un ciclo que yo le llamo el ciclo de la década. Y ese es donde el dinero globalmente va moviéndose alrededor del mundo siguiendo ciertos patrones. La década pasada el dinero se fue de los Estados Unidos totalmente, después de la década del 90,
y entonces se va a Asia y a Latinoamérica, a lo que se llaman países emergentes. Los países emergentes, tú viste que creó una clase media increíble porque el mercado eso es lo que hace, ¿no? El dinero se va a donde necesite realmente crear riqueza para ellos y para la gente. En realidad el dinero se fue a China. Y China tiene una reserva enorme y compra materia prima en América Latina y la paga con dólares de su reserva. Pero esa es la idea. La idea es crear riqueza en diferentes partes. También el dinero aprovechó que el dinero que se queda internamente para crear entonces una fuente petrolera interna. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos se oponía a usar reservas y se opone a utilizar reservas, y hoy es más flexible, porque se ha dado cuenta que realmente no dependemos tanto del petróleo a nivel internacional. Pero básicamente lo que tú estás diciendo, la respuesta a lo que tú dices es que ciertamente los Estados Unidos ha entrado en ese proceso de crisis grande que los resolvieron diferente a los europeos. Los europeos también trataron de hacer el mismo programa de los Estados Unidos, pero ya al final. Entonces ellos crearon un programa de austeridad. Los Estados Unidos dijo, no, austeridad va a dañar la economía total. Pero había una tercera opción, la de Roosevelt, la inversión en infraestructura de manera brutal. Sí. Se mencionó como una opción. Se mencionó como una opción, pero recuérdate que el daño interno era demasiado grande y eso iba a durar mucho más tiempo resolver ese problema a través de invertir en infraestructura, que los Estados Unidos necesitan invertir en infraestructura. Pero en este ciclo no se podía hacer, o por lo menos ellos consideraron que no se podía hacer porque realmente iba a crear mucho más problemas, iba a dilatar más el proceso, y ellos lo que quisieron fue adelantar el proceso y entonces a través de poner mucho más dinero en el mercado. Eran acciones fenómenos no alternativos, podían ser concurrentes. Se podía emitir y se podía invertir. Pero ellos no lo decidieron. Y aparentemente fue una buena medida porque los Estados Unidos han tenido el crecimiento que otros países no lo han soñado. China ha estado decreciendo su crecimiento rápidamente, ¿no? Mientras los Estados Unidos ha estado aumentando el crecimiento económico, pero naturalmente creo que eso va a crear ciertos problemas, va a entrar en ciertos problemas una vez Europa entre en problemas. O sea, el problema puede flaquear en Europa, no en Estados Unidos, que es el que ha emitido. Mira, la política monetaria que los europeos crearon, influenciada básicamente por Alemania, recuérdate, Alemania siempre ha querido que Europa sea una y que ellos sean lo que es el gobierno, ¿no? Eso es históricamente lo que ha ocurrido. Bueno, hace rato que son el motor económico de Europa. Porque es la economía más grande, ¿no? Y más Entonces, sólida. por lo tanto, ellos tienen eso, pero los europeos, cada país quiere ser independiente. Pero eso quizás no sea el punto en este momento. Es decir, que el punto yo creo que es que la economía europea está a punto de descalabrarse totalmente. El euro para mí desaparecerá para el 16 o 17. La Unión Europea definitivamente tendrá que desaparecer para el 17, máximo 18. Dudo que sea capaz de durar el 18. Pero, ¿qué va a ocurrir y qué es lo que está ocurriendo? Que el dinero del mundo tiene que volar a otros lugares, ¿no? Y volar a los Estados Unidos es lo más natural. Porque viene a los Estados Unidos porque es el país que tiene la economía más fuerte. Es donde el dinero se siente más seguro en este momento. Creo que lo que ocurra en el futuro puede ser un poquito diferente. Creo que China podría participar en esto, pero no creo que en este momento. Usted es astrólogo también. Quisiera hacerlo, pero no. Yo básicamente analizo los mercados internacionales y el flujo de dinero y el flujo de los bonos a nivel internacional para determinar y sacar conclusiones basado en Lo de la esto. pregunta sobre la astrología viene al caso porque precisamente Por el euro. ayer en la prensa nacional se reproduce
unas declaraciones de Santiago Niño Becerra, un eminente profesor universitario catalán, que no esconde su afición por la astrología, no la esconde. Él fundamenta sus predicciones con la astrología, además de con el conocimiento de la economía. Y él señala que la economía mundial atraviesa una crisis sistémica, que vamos a pasar a tener una crisis generalizada. Naturalmente ya no hay crisis que se mantenga en un sitio, por más esfuerzos que hagan las autoridades dominicanas por mantener una estabilidad de la moneda, que lo han hecho brillantemente desde el año 47 hasta hoy, de la moneda de mejor comportamiento en toda América Latina. Apenas se ha devaluado desde el 47 hasta hoy a 45 por 1 y nació a 2 por 1 o a 1 por 1 formalmente para operaciones, pero en realidad se metió el doble. Sin embargo, países más importantes en cuanto a economía, en cuanto a territorio, en cuanto a formación profesional, en cuanto a importancia geográfica y política, como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México, han borrado los 3-0 varias veces, porque llegan a 1000 por 1 y entonces las operaciones se hacen difíciles y vuelven a 1 por 1 y vuelven a llegar a 1000 por 1. De manera que ese es un mérito que han tenido las autoridades monetarias dominicanas para contener los efectos de una devaluación crónica, que son efectos sociales penosos. Sin embargo, por más esfuerzos que hagan hoy, si se desborda lo que significa esa emisión monetaria norteamericana sin control de nadie, porque ellos no lo controla el Fondo Monetario, ni nadie le llama la atención. Las medidas que se puedan tomar en la República Dominicana no tienen ningún valor, porque va a ser un tsunami. Lo que usted ve la situación de esa magnitud. Absolutamente. Yo creo sin astrología. Sin astrología podemos verlo, y quizás con astrología, no sé, pero bueno. Yo lo que sí veo es que el mundo está haciendo y está reaccionando, y el dinero, el capital reacciona primero y la gente ve las cosas después, ¿no? O sea que cuando uno viene a verlo, ya ocurrió hace mucho tiempo. Y lo que yo estoy anticipando, lo que viene, y cómo los capitales hoy se están moviendo. El capital se está yendo de Europa, pero el capital se está yendo de China. Y sobre todo con las últimas medidas que ha estado tomando el gobierno chino, el capital se ha estado yendo de China pues hace mucho tiempo. Y si tú te das cuenta y vemos una gráfica de China, y yo estoy tratando de entrar en Wi-Fi para poder enseñarla, y eso es lo que me gustaría, pues vemos como China se ha roto básicamente por la mitad, ¿no? Se ha estado bajando. Sí, pero ellos tenían dos opciones: devaluar las reservas, lo que le pedía a los Estados Unidos, porque si revalorizan su moneda, devalúan las reservas, o perder partes de las reservas, pero fomentar las exportaciones. Veamos. Mira, los gobiernos no son muy buenos en manejar la economía. Los mercados naturalmente son mucho mejores en manejar la economía. Cuando los gobiernos interfieren, pues crean muchísimo más problemas. Un problema que puede causar mucho dolor inmediatamente y quizás lo puede causar por 6 meses, cuando los gobiernos interfieren, pues entonces puede durar años. Y entonces, si eso lo hemos visto en muchísimos países, si tú nombrabas Argentina, pues es un caso bien patético, donde los gobiernos han tratado de interferir y crean más problemas, y a los Estados Unidos. Pero hay algo que yo quisiera no detener esta conversación, que se torna interesante, pero buscar resultados locales. Se habla de una crisis. Tú nos hablas de que el euro posiblemente en 2 años tenga que volver a su posición anterior, es decir, que cada país tenga su propia moneda. También nos hablan de cómo nos podemos beneficiar nosotros de crisis, porque puede haber efectos negativos, pero puede ser que alguien que se maneje con tacto hasta se beneficie. Pero hay algo concreto ahora, que nosotros decimos que aunque nosotros improvisemos e ignoramos muchas cosas, algo saben
la gente del sector privado que están tomando medidas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Barrigol aquí en República Dominicana? Que ellos vendieron sus acciones, o Falcon Bridge vendió sus acciones, y yo digo, caramba, pero Falcon Bridge, con ese problema que tiene de medio ambiente, vendió y apareció quien compró. Barrigol, que sabe para dónde va el oro en el futuro, ¿se vendió a sí misma o vendió a tercero? Ay, ay, ay. Tú me estás llevando, me gusta esto. Mira, son dos problemas diferentes. Vamos a ir por la más fácil, la Falcon Bridge. La Falcon Bridge toma una medida económica, posiblemente para fortalecer sus libros, vende sus acciones. Eso no afecta en nada a la República Dominicana. La compañía sigue siendo la compañía, ella vende sus acciones a otra y todo sigue igual, ¿no? Eso no hay problema ahí, ¿ok? Y el problema viene con Barrick y el oro. Mi pregunta es, ¿tú crees que ellos no saben que el oro va a subir? Por eso invirtieron. ¿Tú crees que ellos no saben? Pero perdóname, mi predicción dice que el oro va para abajo ahora. Pero el oro va para 5,000. Pero ahora va para abajo. Primero baja y después se meten 5,000. Sí, yo voy a enseñarte una gráfica del oro Sí, para que veamos hoy la gráfica. La venta, hay que ver de qué magnitud fue la venta a futuro. Porque puede ser un problema de cash flow. Exacto. Yo traté de leer el documento porque lo recibí bien tarde y ya yo tenía mucho sueño. Y ya yo no podía entender nada de lo que leía. Pero sí estaba leyendo el documento y no estoy claro si realmente es una venta como me dijeron, que los próximos 5 años ellos vendieron de producción de oro. Yo no estoy seguro. No, pero ¿quién dijo eso? El documento no es claro, la persona que me envió el documento. El documento no lo vi tan claro en los minutos que yo lo vi. Y yo no lo leí, yo hice, como se dice, scamming, lo leí por arriba, ¿no? Y no pude ni siquiera tomar, no lo vi bien, porque ya estaba muy cansado, como decía antes. Por lo tanto, yo voy a asumir dos cosas, ¿no? Que son las lógicas que pueden ocurrir. Número uno, que ellos vendieran simplemente la producción presente al precio presente. Eso no veo que sea mucho problema, ¿no? No ocurrió nada, ¿no? Ellos lo que han hecho entonces es tratar de capitalizarse, ¿no? Quizás es un problema de capital corriente, ¿no? Por lo tanto... De flujo de caja. No hay problema ahí, ¿no? Si ese es problema de flujo de caja, no veo ningún problema. Ahora, si lo que ellos han hecho es, y yo creo que el gobierno dominicano, que tiene una participación tan grande en esa empresa, pues, y en los recursos naturales del país, con la protección, pues necesita ver de cerca qué pasó. Si ellos han vendido el futuro, ¿ok? Entonces tenemos que ver entonces eso con mucho más detalle, porque si el oro va para 5,000 y alguien lo vende ahora por 900 o por 1,080, 1,100 o algo que está ahora. ¿El gobierno va a recibir por 900 o va a recibir por 5,000? No, bueno. Por 900. Entonces ese es el problema. Es algo más que ver de cerca. Sí, se tiene que ver muy de cerca. ¿Okay? Y entonces, porque realmente... Pero una cosa curiosa que yo vi en ese documento, y es lo único que me llamó la atención, es que los Rothschilds están envueltos en la transacción. ¿Los dos? Los Los Rothschild. Rothschilds, que son la familia que básicamente controlan el mundo, ¿no? Desde la guerra napoleónica. No, ellos controlan el mundo. Desde porque la ellos guerra controlan- napoleónica, Rothschild Sí, fue desde ese el primero que se enteró de que Napoleón había perdido Waterloo. No, más que Y eso. se fue a Londres y se hizo multimillonario. Más que eso, él financió la guerra contra Napoleón porque Napoleón no quería darle a ellos el control del Banco Central de Francia, porque Napoleón decía, el Banco Central de Francia es de los franceses. Por lo tanto, él no consideraba que no era posible hacer eso. Por lo tanto, yo creo que tú tienes un conocimiento histórico interesante. Mira, pero los Rothschild controlan el mundo desde ese tiempo, ¿no? Y antes de eso ya controlaban, porque ellos controlan los bancos principales del mundo, ¿no? Sí.
Si controla el Y Banco ellos Central. participan en la compra futuro del oro de Rosario. Si ves el documento, ahí lo dice, que ellos están envueltos en eso. No, yo te digo que cuando yo vi Rothschild, yo dije, ups, ¿ok? Gente con un olfato muy estudiado, muy bien educado. depurado. Sí, Muy lo bien veo. educado a través de los Sí. siglos. Entonces veo eso y digo, wow. Pero yo creo que entonces la pregunta es esa, ¿no? Si es a corto plazo, no hay problema. Si es a largo plazo, entonces tendríamos que ver. ¿No? Y si es la totalidad de la producción. Sí. Porque Aquí tal vez una parte de la producción a mediano plazo, y eso es sano. a corto plazo, Sí, a en mediano vez de plazo. endeudarse Sí. para mantener el flujo de caja vivo, Exacto. pues venden exacto, una parte de la producción a futuro. Exacto. Pero ellos saben más que nosotros de precio. Ellos están supuestos, sí. Sí. Y sobre todo si los Rothschild están metidos en eso, realmente ellos saben. No, pero los Porque ellos Rothschild- manipulan los la Rothschild crisis. pueden comprar una parte de la producción o la totalidad de la producción como quiera, es su trabajo. Es su trabajo. Es su trabajo. Sí. Lo que hay que ver qué trabajo hicieron los ejecutivos de aquí, de Barry Gold, que afecte las finanzas dominicanas. Exacto. Y el daño principal sería si ellos te están vendiendo a largo plazo, ¿no? Si ellos están vendiendo a largo plazo, pues entonces las pérdidas podrían ser mayúsculas, ¿no? Sí. Pero ahora mismo tú y yo no lo sabemos, pero habría que ver el documento con más detalles. Una cosa, usted nos está diciendo que está saliendo dinero de China, pero realmente hacia dónde está yendo. Entonces, no es que los inversionistas lo están sacando o es que ellos están decidiéndose a invertir y eso ha causado alguna distorsión en la economía. No, mira, cuando el gobierno chino toma esa decisión, el gobierno chino está tratando de prepararse para el futuro. Ellos quieren entrar en el Fondo Monetario Internacional. Ellos quieren ser considerados una moneda importante a nivel mundial, lo cual no lo es hoy. Porque si los chinos se meten al Fondo Monetario Internacional, van a flexibilizar la tasa, vamos a decir, porque con todos los capitales chinos metidos en el fondo, entonces tendrían una cantidad de dinero el fondo que no sabría qué hacer con él y tendría que nos beneficiaríamos, pero Bueno, ¿qué pasa? yo me pregunto si eso es realmente verdad. ¿Cuánto de la economía mundial los chinos Y realmente? la economía de Estados Unidos tiene mucha inversión china. Estados mira, Unidos le debe mucho a China. Mira, China, ¿cómo se creó el fenómeno chino? Entonces, seguro, esa es la pregunta principal. ¿Lo crearon los chinos? ¿O lo creó el oeste a través de financiar el crecimiento y dirigir el crecimiento chino? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O acaso no fue eso lo que Nixon fue a hacer en China? Lo hizo Estados Unidos. Absolutamente. Ay, Dios mío. Financiando, mandando billones y billones al día para financiar todo ese crecimiento chino. Y no estaba Mira, construyendo el nuevo imperio que iba a sustituir a Estados Unidos. pero quizás eso sea necesario a cierto punto. Para Estados Unidos. Pero seguro los capitales entienden eso. ¿O acaso tú crees que Rothschild y toda esa gente son utópicos? Ellos entienden el flujo de dinero, cómo funciona, cómo se transfiere. Ellos entienden la importancia de hacer que su dinero siga creciendo. Lo importante para ellos es crecer el dinero y que el dinero pues esté garantizado. Usted presenta un panorama de crisis inminente. Sí. ¿Cómo puede la República Dominicana, su país de origen, beneficiarse de esta crisis? Interesante, o sea, beneficiarse y tratar de protegerse, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Mira, primero que nada, si la crisis ocurre, ¿qué va a impactar en el mundo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el dinero? Porque eso es lo que tenemos que seguir. ¿Dónde va a fluir el dinero? Y cómo el dinero va a tener que posicionarse. Porque no es lo que andamos buscando, es el dinero. Tenemos entonces que seguir dónde va, ¿no? Si nosotros sabemos dónde va, entonces nosotros nos posicionamos allá. Entonces, primero,
el dinero lo que va a hacer es, va a salir de todos los bonos y ese va a ser el problema que va a descalabrar Europa, después va a seguir con Japón y después va a crear crisis en los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero tiene que andar buscando lugares y donde se protegía era con los bonos europeos, los bonos de los Estados Unidos. Ahora bien, sale de allí, ¿qué vas a tener que hacer? Bueno, primero que nada, los bonos se van a tener que ir el dinero se va a tener que ir a lugares como bienes raíces, a cierto grado, pero sobre todo a la materia prima, que es algo seguro, ¿no? O sea, que el oro se va a ir al cielo, la plata se va a ir al cielo. El oro es una materia prima. Es doble. Es doble. Ya ni los dientes se hacen de oro. El oro, el platino, todo eso, no solamente que es materia prima, pero tiene doble función, ¿no? Sí. Es como el platino, es como el palladium, ¿no? Todos esos metales que son metales industriales, pero también se consideran metales preciosos. El oro siempre va a ir para protegerse. El dinero se protege yendo al oro. Y el oro va a subir inmensamente. 5,000 es un número fácil. 7,500, un número posible. O sea, ir a 7,500 el oro, yo no veo muchas dificultades en que eso ocurra. ¿Por qué? Porque saliendo todo el dinero que está en uno de los mercados más grandes del mundo, que es el mercado de los bonos, entonces es el segundo mercado más grande del mundo. Saliendo de los bonos, ¿a dónde va a ir? Una vez ellos no comiencen a confiar en los bonos, ¿qué va a hacer? Entonces la República Dominicana puede beneficiarse a través de promover la agricultura, que se va a necesitar, los precios de la agricultura va a subir al cielo. Entonces ellos exportando eso va a lograr que le pueda servir de algo. Trujillo utilizó eso muy bien con la caña de azúcar, etcétera, ¿no? Y eso puso a la República Dominicana en el lugar donde estábamos y hemos estado, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Desde ese tiempo, cuando tú nombrabas, recuérdate, hablaba del 47 y todo eso, ¿no? Fue antes de eso, comenzó antes. Sí, eso fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. En que todos los países de América Latina lograron estabilizar sus finanzas y tener reservas. Exacto. Entonces, el beneficio sería eso, ¿no? El beneficio sería, entonces, tratar de estimular eso, proteger los recursos naturales, porque los recursos naturales, el níquel, ferroníquel, el oro, platino, plata, etcétera, todo eso va a aumentar. Yo creo que la plata puede aumentar inmensamente. Bien, está lo mismo. Frank, nosotros vamos a cerrar la participación pidiéndote algo. De lo que dijiste en el otro programa y de lo que estás desarrollando ahora, ¿qué lección tú quieres o te preocupa que debemos aprender tanto nosotros los dominicanos como las autoridades que dirigen el país? Y no decir, bueno, los mercados manejan todo y hay que dejarle a la economía de mercado que dirija todo. Algo que no sea tan etéreo y tan desconocido para nosotros. Mira, y algunos países, tomemos experiencia de algunos países que han logrado entender esto mucho mejor. Por ejemplo, Chile ha entendido esto mucho mejor porque ellos han estado en esta participación de estos mercados por mucho más tiempo. Ellos entienden cómo los recursos naturales se mantienen y en precio, cómo fluyen, cómo los ciclos se manejan y ellos toman medidas. Yo creo que en este momento la República Dominicana tiene que entender que la crisis viene. Que va a afectar o no a la República Dominicana. Una persona pues de alto rango me dijo a mí, República Dominicana está inmune de todo eso. Y yo le dije, bueno, entiendo que hay cierta economía que, digamos las subterráneas, por no decir otra manera, que está por debajo, que es underground, que nadie pues, controla y que si esa economía puede soportar el país en una crisis, pues entonces está bien. Yo no lo entiendo, yo no lo creo que eso sea posible,
pero yo creo que hay que tomar medidas para eso, y una medida que un país debe tomar es entonces proteger, invertir sólidamente. Por ejemplo, ¿qué haría yo en una crisis como esta? ¿No? ¿Cómo haría, no, tú? Pues, José Israel Cuello, ¿qué haría él como persona? Bueno, tiene que decir, bueno, una crisis va a venir, viene o no, ¿cómo yo voy a protegerme? Entonces yo voy a tomar medidas, yo personalmente tomo medidas para yo beneficiarme y al mismo tiempo o protegerme si la crisis viene, ¿no? Yo creo que es inminente, ¿ok? O es segura, que es básicamente lo mismo, que viene, querramos verla o no. Por lo tanto, yo tengo que tomar medidas, y medidas que yo hago es poner mi dinero en lugares donde el dinero vaya a aumentar de una manera tan rápida que pueda compensar mis pérdidas. Y eso es lo que uno hace. En inglés se dice hedge. No sé cómo diría en español exactamente, quizás tú sabes. Pero es la manera como yo me protejo. Yo invierto en esto y digo, si algo ocurre, entonces tengo esto que compensa mis pérdidas, y es posible que multiplique mis ganancias y las pérdidas son insignificantes en base a lo que la protección que yo tomé. Pero eso, ¿cómo se llama? Especulación. Invierto en eso. ¿Qué es eso? Entonces, básicamente, lo que tú me estás diciendo, cuál es el programa que yo debía de utilizar o que el gobierno podría utilizar para entonces poder protegerse en ese caso? Básicamente, lo que tiene que hacer es colocar sus reservas en lugares donde no va a bajar, no va a perder de valor. Por ejemplo, si tú tienes tu reserva invertida en euros, pues tú sabes que tú tienes un gran problema en tus manos, ¿no? Si la tenías en chino, en el yuan, pues tú sabes lo que va a ocurrir. Sin embargo, si tú colocas tu reserva y la diversificas en diferentes lugares donde están propensos a aumentarse en cualquier crisis, y entendiendo que el oro está llegando, por ejemplo, a su fondo, aunque yo predigo que el oro va a bajar más ahora, pero eso es cuestión de manipulación. Porque Sí, pero yo no quiero que se presente una imagen de lo que tú no eres. Hablaste de la necesidad de comida, eso va en beneficio de la producción. Pero en términos generales nos habla de la economía de mercado, del dinero como mercancía principal. Y entonces cuando tú dices que a veces los riesgos hay que correrlos, pero a cambio de un gran beneficio. Yo lo que no quiero es que te vean como que recomienda la especulación. Oh, no, yo soy un especulador por naturaleza. No, eso está bien, no. Solamente los grandes capitales se hacen... Eso es su oficio. Sí, los grandes capitales se hacen en base a especular. ¿Okay? Si no especulamos y no entendemos los grandes especuladores del mundo, no vamos a ganar dinero. ¿Entiendes? Lo que sí tenemos que decir es que podemos especular, pero sin arriesgar nuestro capital. Porque si tú tienes $10 y tú lo arriesgas los 10, pues entonces tú eres un especulador estúpido. Y si todos hacemos caso y nos metemos a especuladores, ¿qué pasa? Entonces, primero eso no va a ocurrir. Eso no suena, somos tan inteligentes. Eso suena al 1929. ¿Perdón? Suena a 1929, cuando toda la nación norteamericana se convirtió en especuladores. Y se hundieron todos. No, eso no es correcto. Lo que pasó con los Estados Unidos en el 1929 fue que los Estados Unidos iban muy bien. Recuérdate que los 29 fue cuando crearon una nueva tecnología que tú conoces muy bien, los carros. Los Estados Unidos tenían realmente una economía que estaba viento en popa. Era la economía más fuerte del mundo en el año 29. Sigue siéndolo. Bueno, pero en esa época, Europa estaba en grandes crisis, entró en esa crisis, y entonces los europeos quisieron entrar a los Estados Unidos en crisis porque los grandes capitales entienden que de la crisis es donde ellos se benefician. Por lo tanto, lo que yo quiero finalmente decir... Una cosa, sabes que Las Vegas no es la capital del juego, ¿verdad?
Es Wall Street. Wall Street. Ah, bueno. Wall Street. Ahí es que más se juega y más se especula. Sí. ¿Wall Street o Chicago? No, Wall Street. Wall Wall Street. Street. Sí. Bueno, ¿Qué tú querías Wall que Street. ¿Eh? Wall Street. Pero bueno, entiendo que las grandes especulaciones de las De los de granos. las opciones están en Chicago. Pero al final Wall Street es que mueve. tú querías no irte sin decir qué? Bueno, yo quiero decir básicamente dos cosas. Primero, yo voy a ofrecer un seminario gratis, sobre cómo las personas pueden aprovechar esta crisis y pueden entender esta crisis y para ellos ver cómo ellos se pueden proteger y cómo ellos no solamente pueden protegerse cuando cientos de millones de personas a través del mundo irán de clase media y hasta de clase rica a la pobreza. Mientras eso ocurra, esas personas van a poder invertir lo poco que tengan y poder multiplicarlo grandemente. Yo voy a dar un seminario gratis. ¿Dónde? Mira, va a ser en línea. Y yo, mira, ahí tiene, perfecto. Ese seminario gratis lo que va a hacer es qué que bien. yo voy primero a enseñar eso, en línea, va a ser en línea, las personas no van a tener que salir de su casa, es por computadora, por lo tanto, ahí yo voy a enseñar la gran crisis, las razones de la gran crisis y lo estamos viendo, la crisis. Nosotros estamos viendo todo el fenómeno en Europa, nosotros estamos viendo las señales, nosotros estamos viendo cómo España está poniendo impuestos al dinero que tú depositas en el banco. O sea, cuando tú abres cuenta bancaria, cómo los franceses están, revisando a todas las personas, los viajeros. ¿Para qué? Para ver si se están llevando el dinero de Francia. Nosotros vemos Cyprus que está poniendo el 40% de impuesto a la persona que tiene más de $100,000 en el banco. O sea, que van y se lo sacan, punto. Tenía ayer 110 y ahora nada más tiene 60 o 70. ¿Eso es dónde? En Cyprus, ¿no? Bien. ¿Ok? Por lo tanto, la República Dominicana tiene que tomar medidas, tiene que promover la agricultura, tiene que estar seguro de que reduce importaciones innecesarias, tiene que proteger sus recursos naturales, el oro, la plata, etcétera, que todo eso va a aumentar de precio enormemente, mientras que otras cosas pues van a crear un gran problema. Fran, gracias por la lección. A ustedes no se vayan, que seguimos con la revista. Fran Liz, gracias. Gracias.